oportunidad, la palabra es ciertamente parecida porque se trata de la historia de un hombre que en los tiempos era como una especie de X. Ese hombre estaba en su casa normal, pero también la oportunidad le llega a la puerta. De hecho, le coloqué al tema cuando la oportunidad toca la puerta de tu casa. Me gustó esa palabra y se trata de la vida de Obed-Edom. Obed-Edom literal era un extranjero. Era un extranjero, ni siquiera era un hijo de Dios, ni siquiera era un israelita, un extranjero que vivía en un lugar X, pero David, al recibir su reinado, inmediatamente, lo que es importante considerar las cosas de Dios, decide trasladar a la arca del pacto a Jerusalén. Ella se encontraba en un monte, en una colina, en casa de Abinadab, de un hombre cuyo nombre era Abinadab, y decide trasladarlo porque el arca del pacto tiene una inmensa importancia para los israelitas. Pero por las razones diversas, la manera como la trasladan no agrada a Dios. Muy por el contrario, sufre un accidente. El arca del pacto es preferible que con ese accidente no lo quieran seguir moviendo, y se presenta la oportunidad de que está, digo yo, porque realmente la Biblia no lo dice, está cerca de la casa de Abinadab. Lo cierto es que cerca de la casa de Obed-Edom. Lo cierto es que Obed-Edom inmediatamente considera la oportunidad de permitir que dentro de su casa entre el arca del pacto. Y aquí tenemos una gran reflexión entre la primera palabra, porque ¿cuántas veces no nos da Dios la oportunidad de entrar a morar con nosotros? ¿Cuántas veces y verdaderamente no nos damos ni cuenta? De hecho, estaba leyendo ayer en la noche una palabra en Hebreos, creo que Hebreos 12, que habla que hay gente que no se ha dado cuenta, pero como ha sido hospedadora, ha hospedado a ángeles. Pero el día que vaya al cielo a rendir cuenta por lo que hizo en su vida, yo me imagino llegando allí a donde San Pedro, y pregunta bueno, mira, tú hiciste esto, hiciste aquello, y aparece ese ángel y diga, no, déjamelo pasar, porque me hospedó en su casa. A mí me encanta saber que precisamente lo que hacemos no lo hacemos por la ayuda, porque pueda existir alguna afinidad, sobre todo cuando se trata de personas que están en una condición necesitada. Y esto es importante, de verdad, ser un hospedador. Dígale al que está a su lado, sea un hospedador. Pero en este caso, el hospedaje que ofreció Obed-Edom era para el arca del pacto, que probablemente para él, por ser extraño, era algo más, algo menos, pero lo consideró. Y no solamente que permitió que entrara a su casa, sino el lugar que le dio, el denuedo que le colocó, el amor que le hizo, tanto que en su momento la casa fue bendecida después de 3 meses de que la presencia del Señor estuviera allí. Vámonos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gatita Obed-Edom, y Dios le bendijo a y a toda su familia. Cuenta la historia, y de verdad que fue tan impresionante la manera
cómo Dios comenzó a su alrededor a darle sosiego a su casa, a reverdecer el campo, a mejorar la relación entre la familia, a hacer que la vida de Obed-Edom cambiara, que la vida de Obed-Edom fuera transformada. Y esto llamó la atención de David, que provisionalmente había permitido que el arca del pacto estuviera en el lugar porque no encontraba manera cómo trasladarla hasta Jerusalén. Pero este se entera de que la casa había sido bendecida, o sea, la familia comenzó a unirse, la salud de quienes estaban enfermos inmediatamente mejoró, las siembras comenzaron a producir frutos, todo porque permitieron que la presencia de Dios morara en sus casas. Quiero dejarte claro que es importante que a veces decir algo, voy a utilizar una parte de mi casa para que Dios esté allí. Probablemente, oye, ese es un lugar que voy a perder porque ahí no hay nada, ese sitio no lo voy a, no me parece que lo que está es ocupando un lugar sin ningún sentido. Y pudiera pasarte cualquier cantidad de pensamientos por tu mente. Pero lo que sí es cierto, que cuando tú le das un lugar a Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia, Dios no se queda con nada. Dios paga y paga bien. Así que es importante entender que en ese momento Obed-Edom, que lo hizo de una manera desprendida, como aquel momento que llega alguien a tu vida que tú de verdad no tienes, no lo haces por interés, no lo haces sino porque ves una necesidad en la persona, es cuando verdaderamente Dios ve a la persona y dice, mira, por cuanto está cuidando a esta persona, me está cuidando a mí. De hecho, hay una palabra que está en el libro de Mateos, donde Jesús pedía, mira, pero es que cuando te pedí que me dieras de beber, no me diste. Cuando pedí que me dieras de comer, no me diste. Cuando te vi que me dieras morada, no me diste. Y le dice la persona, pero ¿cuándo, Señor? Si yo nunca te he visto, es primera. Sí, porque cuando llegó algún necesitado a tu casa a pedirte, no le diste a él, por tanto, no me diste a mí. ¿Aló? En aunque todas las vidas siempre ha habido circunstancias, adversidades, crisis, ha habido de todo, pero siempre uno tiene que reservar o tener algo para poderlo compartir, y muchas veces con nuestra propia necesidad Dios está probando nuestro corazón. Y en este caso Obed-Edom fue una muestra de que no precisamente era israelita, no precisamente consideraba lo que era importante, pero sí verdaderamente cuando tuvo el pensamiento correcto de decir, yo voy a permitir que Dios more en mi casa. Y yo sé que más temprano que tarde, a lo mejor no pensaría ni siquiera las consecuencias. Él solamente sabía que con abrirle las puertas de su casa al Señor, mínimo iba a ayudar a alguien, pero no sabía que estaba bendiciendo su casa. No sabía que estaba bendiciendo su morada. No sabía que estaba bendiciendo a su familia. No sabía que estaba bendiciendo a la familia y a su familia, porque ese acto desprendido de ese extranjero trajo como consecuencia que la descendencia, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos, pudieran ser benditos por causa de haberle abierto la puerta a Dios. En primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, en primera de Crónicas 13, 14, encontramos el relato de la casa de Obed-Edom desde otra manera, donde prolonga la bendición de su
de su familia. Dice, y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia, y el Señor lo bendijo, la casa de Edom y todo lo que él tenía. Hay imágenes donde muestran que pareciera que se marcó una diferencia tan grande con respecto a sus propios vecinos, una diferencia tan grande con respecto a al resto de su familia, que llamó la atención de lo que allí estaba sucediendo. Inmediatamente le llega a David la información: mira, la casa de Obed-Edom está siendo bendita. Y David dijo, nada, yo voy a apresurar el traslado del arca del pacto. Lo voy a apresurar porque yo lo necesito ahora para que bendiga a la nación. Yo necesito que bendiga a la nación. Pero imagínate cuánto puedes llamar tú la atención cuando desde el corazón, con sacrificio, tú permitas que Dios more en tu casa. Que tú permitas que a Dios se le dé un lugar en tu casa, así como tiene un lugar en tu corazón, así como tiene un lugar en tu descendencia. No sé cómo será la manera como formas los que son padres actualmente, pero en la casa se tienen que colocar reglas. Por decir algo, aquí en esta casa se ora, en esta casa se hacen cosas, aquí no se dicen groserías en esta casa, aquí se hace lo correcto. Aquí no se permite que, por decir algo, no se permite bebedera. Aquí no se permite, o sea, ¿por qué? Porque la majestad que le está dando, usted es el que le da el cuidado a su casa. Obviamente los que están luchando, las mujeres que están luchando por esposos, que bueno, que están en la bebida, en el alcohol, bueno, tendrá usted que orar. Tendrá que usted de verdad ir a la presencia de Dios hasta que el Señor expulse eso. De verdad, salga eso, porque hay historias demasiado hermosas de personas que luego que se metieron con Dios, lo que sentían hacer en un momento le fue de repudio. Lo expulsaban porque simplemente no quisieron seguir haciendo ese daño. Pero pienso que a la iglesia Casa de Oración le ha llegado la hora de ordenar su casa. Siento que debemos introducir, permitir que Dios more, pero hay algo bien particular. Dios no comparte su gloria con nadie. Donde está el bien, no está el mal. Y donde está el mal, no está el bien. O sea, el Señor, cuando usted cree, no importa, aquí se bebe y se forman templetes, bueno, está bien. ¿Hasta qué punto eso pasa a ser luego una riña, luego pasa a ser una crisis, luego pasa a ser un encontronazo? ¿Hasta qué punto allí se dicen groserías? Pero lo que sí es cierto, que tú puedes ser como el caballo de Troya que se meta allí en tu casa para poder llevar el bien, y más temprano que tarde el mal será expulsado. Yo lo creo. Mira lo que dice el Proverbio 3:33. Dice, sobre la casa de los malvados recae la maldición del Señor. Sobre la habitación de los justos permanece su bendición. Dale un aplauso a esa palabra. Porque definitivamente, en tu casa o está el uno o está el otro, pero los dos no van a estar, a menos que tú estés resistiendo para que el enemigo huya. La palabra dice, resiste al diablo y resiste al diablo y huirá. El enemigo, mientras lo resistamos, huye. No como aquellos casos donde uno, no, eso es del diablo. El diablo no tiene lugar. El diablo tiene el lugar, es solo en aquellos que le dan un lugar. No, esto no, porque ahí está el mal. No,
si ahí está el mal, si ahí hay oscuridad, si ahí está el diablo, cuando llegues tú con la presencia del Espíritu Santo, automáticamente él huye. Probablemente se resista, dará algunos pataleos de ahogado, pero eso tiene mucho que ver con el aire que respira. No sé si eres de las personas que dice, bueno, no sé, aquí se respira un ambiente diferente. Aquí se respira un ambiente de paz. Aquí yo me siento bien. Aquí yo me siento wow. O tú has visto en algunos momentos donde dice, wow, no sé, esto es una pesadez. Wow, de verdad esto se siente pesado. Y resulta que hay veces que la persona no quiere permanecer. ¿Por qué? Porque es que cuando el ambiente está pesado, probablemente no sea porque el bien esté. Cuando el ambiente sea pesado, es porque alguien está reinando. Y nosotros como luz, porque yo creo que todos los que estamos aquí son luz. Donde llega la luz, sustituye las tinieblas. Y yo quiero citarte, citar el Salmo 90:17. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma las obras de nuestras manos. Pero obviamente el salmista le está hablando, está considerando a Dios en que sus manos deban ser fértiles, deban ser benditas. Por eso él repite, dice, y confirma las obras de nuestras manos. Sí, confirma las obras de nuestras manos. Yo creo, estoy convencido que los cristianos deberíamos mirar cuándo los frutos pudieran o no estar, o estar paralizados, o los frutos no verse. Nosotros deberíamos tener como mayor claridad, o sea, ¿por qué los frutos? No estoy hablando solo en el ámbito económico, porque el fruto de los que habla la Biblia en primer orden es los frutos internos, los frutos del Espíritu Santo. Cuando no hay paz, cuando no hay gozo, cuando no hay amor, o cuando hay, vamos a hablar en positivo, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay amor, cuando hay mansedumbre, cuando hay fe, cuando hay dominio propio, uno se da cuenta y uno dice, wow, de verdad, bendito sea el nombre. Yo no sé cómo te ha caído a ti el camino. Yo lo voy a hablar como José Almao. De verdad que hoy puedo decir que pienso que de ninguna otra manera, ni en un otro lugar, ni de ninguna otra forma yo hubiera podido lograr cambios en mi vida como lo he hecho en los caminos del Señor. Entonces, ese es un fruto, pero el otro fruto es la salud. Hay cualquier cantidad de gente con enfermedades, puede ser una porque estén atravesando procesos, pero pueden ser otras porque no puedan dominar áreas como el orgullo, como la maledicencia, como la altivez, como la arrogancia, como la amargura, que producen a largo plazo enfermedades. Entonces ya uno se da cuenta cómo están sus frutos. Si además a eso sumamos cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra familia. ¿Será que nuestra familia los vemos estables, alegres, prosperados, benditos? No queriendo con esto pensar que no vamos a tener problemas, porque la misma Biblia lo contempla. Dice, en el mundo tendremos aflicción. Dice, confía, tranquilo, no te preocupes, ya yo vencí por tu problema. Entonces, sí hay problemas, pero la prolongación de los problemas, la prolongación de una enfermedad sumada a la otra, parece que una especie de cadena, de eslabón que une una enfermedad con la otra, ya eso es una alerta. Ya eso es decir, ¿será que el Señor mora en mi corazón, en mi vida? ¿Será que el Señor mora en mi casa? ¿Será que mi Señor mora a mi alrededor? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Cómo está tu familia? O sea, es importante ver si nosotros podemos lograr hacer un impacto en ellos. Y luego está el tema de la estabilidad económica. Pero eso también tiene que ver con la obra de nuestras manos, si nuestras manos son fértiles para producir frutos. Entonces,
Fíjense que estoy colocando el tema económico, el tema, la estabilidad financiera en último lugar, porque yo estoy convencido que primero yo tengo que lograr frutos internos. Pero cuando el Señor mora en tu casa, cuando le das espacio a Él, cuando le das lugar a Dios, cuando parece mentira, pero todo comienza a cambiar. Las cosas comienzan a tomar sentido, no sé, se ven diferentes. Bueno, no sé si suena petulante, pero les aseguro que yo no quiero salir de mi casa. Yo salgo de mi casa, juro, pero de verdad que si en algún lugar yo me siento cómodo en mi casa. De paso se lo pongo a su orden. Así. Quiero traer una historia que está en el libro de Hechos, ¿no? En donde Pablo, ¿verdad? Pablo estaba predicando, ¿no? En una región. Bueno, y este hombre estaba haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio, la gente convirtiéndose, otros sanándose. Resulta que hay una persona que era una adivinadora, una mujer que adivinaba y eso le proporcionaba beneficio, esa adivinanza al dueño. Ella era esclava de una familia, ¿no? A la cual, pues, por esas adivinanzas que eran diabólicas, te producían beneficio. En lo que ella conoce el Evangelio de Jesucristo, inmediatamente ella es transformada. Pero como dejó de producirle a los dueños, estos se enfadaron y denunciaron a Pablo. En lo que lo denuncia, van y los llevan a la cárcel. Y en ese lugar, ellos allí no dejaban de hacer la obra y comenzaron a adorar, comenzaron a alabar, glorificar el nombre del Señor en la cárcel y ocurre un terremoto. En el terremoto se abren las puertas de la cárcel, se les quitan los grilletes y el carcelero, mira lo que Dios hace por una persona, y el carcelero al ver que todas las puertas estaban abiertas, este hombre se impresiona y dice, no, nada, si mis jefes se dan cuenta que yo, o sea, en lo que se enteren que estos se escaparon, yo verdaderamente me van a matar. Entonces él prefiere suicidarse, a lo que Pablo y Pablo le dice, epa, no lo hagas, le dice, aguántate, le dice, nosotros no nos hemos ido. Pero eso hizo que él llegara a los pies de Cristo. Verdaderamente la impresión de ese carcelero de ver a Pablo allí a pesar de que ya no tenía grilletes y puertas, qué bueno, de verdad, un hombre honesto, sensato. Cualquiera puede haber dicho, mira, Dios nos libró, huyamos. Pero parece mentira, era para darle un mensaje, una bendición a ese hombre. Y dice entonces el versículo 16, 31, que al sacarlo de la cárcel, él sorprendido quiere saber de ese evangelio de Jesucristo, de esa forma de vida. Y dice el 31, ellos le dijeron, le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. O sea, yo creo que todo eso aconteció para que ese carcelero y la familia se salvaran. Él llega arrodillado a los pies de Cristo y en ese lugar llegó y él de verdad él quedó impresionado. Tanta fue su impresión que luego que Pablo va a morir, él quiere morir con Pablo. Porque cuando verdaderamente hay cambios profundos, a la gente a veces no le importa ni siquiera si cree que puede salir perjudicado, aunque Pablo sabía que morir era ganancia. Cuando uno sabe que todo lo que tiene que vincular a Dios hasta la muerte le es ganancia, verdaderamente siempre está contento, siempre está alegre, saber que vamos a la eternidad con Dios. Pero me llama la atención porque en este caso, no solamente fue el carcelero el que conoció a Cristo,
sino también toda su familia. Y yo creo que nosotros tenemos que procurar, buscar verdaderamente que nuestra familia llegue a Cristo, no tanto porque le evangelicemos ni le prediquemos. Yo creo que con nuestra familia obra una condición completamente diferente a la de la evangelización. Obra el testimonio. Obra quién eras y ahora quién eres. Obra tu honestidad, obra tu integridad o mi integridad, obra mi honestidad, obra que ya eres diferente. Por eso es que vamos a encontrar familias enteras que llaman inclusive a los primos, a los tíos, a los abuelos. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio en la persona que llegó, una transformación. Diferente es que nos toque a tener que ir a Plaza Venezuela o a Sabana Grande o a un lugar a predicarle a un grupo de gente. Eso es diferente, porque no te conocen. Pero quienes te conocen no van a considerar tanto el verbo con el que puedas predicar, más allá del testimonio con el que puedas actuar. Ahora, ¿qué parte me gusta de Obed-Edom? Que este hombre, al haber hospedado a Dios, al haber permitido que el Espíritu Santo morara en su casa, mira lo que trajo como consecuencia, que él tuviera como una especie de título o de nacionalidad israelita, tanto que pasó a ser de la familia Leví. Y la familia Leví es la que le sirve en el templo. Y resulta que él termina sirviendo en el templo como que si fuera un israelita, pero también sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos de sus hijos. Toda la descendencia de él terminó honrando, sirviéndole a Dios. Y en ese tiempo... en ese tiempo la familia de Leví vivía, era de lo que producía la obra de Dios. No era como el resto de las tribus de Israel que tenían que proveerse de acuerdo a lo que hicieran. La tribu de Leví era exclusiva para poder servirle a Dios. Así que yo hoy te insto, y de verdad ponlo en oración, para que en la medida de la oportunidad que tenga, en la medida de las posibilidades que tenga, le digas al Señor: voy a permitir abrir mi casa, porque aquí tiene que abrir un grupo. Aquí se tiene que dar un grupo. Quiero terminar con el libro de Josué, porque en los tiempos de Josué, ¿no? En los tiempos de Josué, hubo definición. Mucha gente no estaban de acuerdo con adorar a Dios, con buscarlo, con darle el lugar. Como que había cierta discrepancia. Josué era la cabeza de la nación de esos tiempos y él quería, pues, algo así como lo que yo ahora estoy haciendo, queriendo que ustedes ahora profundicen con el Señor, queriendo que ustedes le den un lugar en su casa, queremos que obviamente le den un lugar en su corazón, que es lo que venimos a hacer todos los domingos, darle un espacio a Él para que el Espíritu Santo more con nosotros, para que nuestras manos sean fértiles, sean benditas, sean abundantes, para precisamente agradar a Dios. Pero en esa discrepancia que hubo entre la nación de Israel y lo que él estaba tratando de lograr, cosa que obviamente por lo que dice no se le hizo fácil, él pronuncia una palabra que traje en Josué 24:15. Vamos a Josué 24:15. Dice así, dice, pero si no les parece, porque era una propuesta que él estaba haciendo para que pudiéramos darle lugar a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, como bien se lo explico, dice: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban
al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra. O sea, descojan ustedes a quién le van a servir, qué quieren hacer. Dice, pero por mi parte, dice él, mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, le fue muy claro y le dijo, mira, no sé, los que quieran vayan, sírvanle a los amorreos. De todas maneras, todo trae una consecuencia. Servirle a Dios trae una consecuencia. Por servirle a Dios, la consecuencia es bendita. Servirle, no querer servirle, ser neutro, bueno, también trae una consecuencia. Servirle a otro Dios también trae otra consecuencia. Pero me llamó la atención cuando él le dice, no sé qué vayan a hacer ustedes, no sé qué quieran decidir, pero mi casa y yo a Jehová le servimos. ¿Qué lugares ocupa Dios en tu vida? Bueno, estoy muy contenta porque el domingo se lo diste, de verdad. Decidiste darle el lugar a Dios el día domingo, eso es maravilloso. ¿De qué otra manera le estás dando el lugar? ¿Está en tu corazón? ¿Por qué está en tu corazón? ¿Cómo tú te demuestras a ti mismo o al Espíritu Santo que está en tu corazón? ¿Qué haces de diferente? ¿O sigues siendo lo mismo? ¿Estás en tu corazón? ¿Qué hay? Amor, gozo, paz. Vamos a decir, es servirle a Dios. ¿O le sirves a los amorreos? Como dice, odio, ira, contienda, amargura, celo, orgullo, maledicencia. ¿A quién tienes en tu corazón? Tercero, tu casa. Tu casa está a disposición de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos abiertamente? Porque sabemos que aquellos que se sobreponen a que decir no tengo espacio, no tengo un lugar, pero incrustan a Dios. Yo creo que Obed-Edom precisamente no estaba en las mejores condiciones. Yo me imagino que ofreció su sala, entregó su lugar, pero él no sabía, que creo que es lo que le llama la atención a Dios, cuál era la consecuencia positiva que le iba a traer darle el lugar a Dios. Lo hizo desintegrar, era un extranjero, no conocía de las leyes divinas, no conocía del Antiguo Testamento. No sé si en ese tiempo había Antiguo Testamento en los tiempos de Obed-Edom, pero realmente, o sea, lo hizo con un desprendimiento. Y no sé por qué, pero me llama la atención una palabra, siempre que la recuerdo quiero comentarla, en donde espero tenga similitud, pero en donde había un hombre que estaba en una carretera, en un camino tirado en el suelo. Estaba ahí tirado, ¿verdad? Herido, dice la palabra. Y en ese momento pasa un sacerdote o un pastor. No es el pastor Almao. Yo me imagino que ese pastor pasó allí. Si estaba en el medio, me lo imagino en el medio. Que Dios te bendiga. Siguió derecho. Luego pasa un levita. La tierra de los levitas, la tribu de los levitas era la tribu dedicada a las cosas divinas, a las cosas de Dios. También pasó por un lado. Me imagino que no se quería ensuciar. No sé qué le pasaría por la mente. Y siguió derecho. Pero el tercero que pasa es un samaritano. Y el samaritano era para ponerle un nombre feo, era una tierra pecadora. O sea, era pecadora porque ellos tenían como principio no juntarse con otra nacionalidad si no fuera israelí. Ellos cometían pecados, pero este hombre, cuando vio a ese hombre, ese herido, lo tomó, lo montó en su asno, se lo llevó, lo curó. Luego que lo cura, lo lleva a una posada y en la posada le dice, yo quiero tener a este hombre aquí. Yo voy a pagar los días que él esté aquí. Yo necesito que me lo atienda.
Cuando venga de regreso, yo veo si necesitas algo más. Y estos tres aspectos fueron producto de una pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús responde con ese pasaje: Señor, ¿de quién es el reino de los cielos? ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? Y él sale con esa respuesta: el pastor, el sacerdote, el levita y el pecador samaritano. Y al final le dice a ellos: ¿de quién ustedes creen que es el reino de los cielos? Él dijo: de los samaritanos. Así mismo es. ¿Qué les quiero decir? Que cuando el hombre aprende a quitarse de su corazón lo que realmente le duele, lo que cree que puede hacer para servir, a propósito de lo que le pueda doler, lo que le pueda pegar, yo creo que es lo que a Dios agrada. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra casa hay muchas cosas. ¿Qué cosas las pudiera tener otra persona? ¿Qué cosas? Mire, por cierto, estamos en los días de decirlo, pero somos los que recomendamos en estos días que usted vacíe lo que tiene, lo que ya tiene tiempo allí, porque primero otro lo necesita. Y segundo, Dios luego le va a ocupar ese lugar. Dios le va a llenar ese lugar. Producto del corazón desprendido, a veces hasta con cierto dolor, pero desprendido de que sus asuntos, ¿verdad? Usted está considerando las cosas que agradan a Dios. Y me llamó la atención ese pasaje, porque no precisamente el que nosotros creemos es: ¿cuántos van al cielo? Pregunto, ¿cuántos van al cielo? Yo voy al cielo. Yo sé que ustedes van también. Me lo voy a conseguir allá. Pero también me voy a quedar sorprendido de gente que hace aquí. ¿Qué hace aquí este señor? Si este señor era un pecador. Pero uno no sabe si fue que en último momento esa persona se arrepintió. Por eso es que a veces tenemos que tener mucho cuidado. A Jesucristo lo criticaron mucho por andar con publicanos y pecadores. Porque la gente era mucho de atuendo, de protocolo, de estructuras, de esquemas. Pero cuando tenía que mostrar su corazón, no lo hacía. Y Dios, nosotros todos vamos a rendir cuenta. Amén. A veces estamos muy ocupados, son muchas cosas las que tenemos que hacer y sin darnos cuenta nos olvidamos del que debemos ayudar. Y lo digo porque a mí me pasó en una oportunidad, ya estoy terminando, me pasó que cuando yo soy como, era como muy enfocado. Cuando iba a algo, yo no miraba a los lados y llegaba al lugar donde lo había pensado, pero no sabía que en el trayecto había gente que necesitaba un saludo, que necesitaba un abrazo, que necesitaba una sonrisa, que necesitaba un chiste. Mucha gente pensó que era que yo tenía algo contra ellos. Pero el culpable soy yo. De verdad, no estoy culpando, al contrario, el culpable soy yo. Porque este camino tiene que dar para que usted pueda considerar todo, inclusive en el trayecto donde usted vaya a buscar algo. O sea, ser una verdadera familia en Cristo, una familia de corazón. Y de verdad le doy gracias a Dios, porque no dejo de llegar al punto donde quiero, pero agregué que ahora estoy pendiente el que está medio mirando del lado así, porque también tenemos que darle nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor abrazo. Este camino da para que tengamos afecto, cariño, amor, para que podamos dar de gracia de lo que de gracia recibimos.